Bienvenida a Eres Amada. Gracias por estar ahí. Como todos los sábados te digo, muchísimas gracias por tu compañía, por tu respaldo, por compartir esa palabra si hay alguien que la necesita. Te doy gracias y bendigo tu vida. Más que todo, bendigo tu hogar, bendigo tu familia, bendigo todo lo que el Señor tiene para vos. Hoy tenemos un tema bien lindo. Se llama Con las fuerzas de Dios. Y viene un poquitito este tema, voy a dar una pequeña introducción acerca de... Muchos estuvieron llamándonos, hemos recibido muchos mensajes, hemos estado siendo compartidos a través de diversas plataformas en diferentes países, y eso es algo que solo el Señor lo puede hacer. Entonces quiero dar gracias a toda esa gente que nos respalda y que nos unimos como hijos de Dios. No se trata de un ministerio, no se trata de una persona, se trata de compartir la palabra de Dios. Y el mensaje que quiero hablar hoy está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Es desde el capítulo 6 al 8, habla toda la historia acerca de el famoso Gedeón. Muchos hemos escuchado hablar de Gedeón. Para mí me fascina el llamado del Señor hacia Gedeón. Primero quiero que veamos el significado de Gedeón. Es derribador, destructor, el que abolla o rompe. O sea, más lo asimila en el significado al destructor. Ese es el significado del nombre Gedeón. Vemos una vez más en la Biblia que el pueblo de Israel, por su desobediencia, se encontraba nuevamente en una situación desesperante. Por causa de esa desobediencia, el Señor los entrega en manos de los madianitas, que era un pueblo crudo, crueles, eran incontables. Entonces la palabra del Señor dice que era tal la miseria de Israel que por causa de los madianitas, ellos comenzaron a clamar. El pueblo de Israel empezó a pedirle ayuda al Señor. Y vamos a leer Jueces 6:6, que dice así: Dios envió un profeta que le recordó a Israel la razón por la cual pasaban por esas miserias, su propia desobediencia. Y vamos a seguir en Jueces 6:11, cuando a pesar de que ellos se quejaron, se lamentaron por la situación de ese pueblo de Israel, y el Señor tuvo misericordia, el Señor oyó. La palabra de Dios dice que el Señor oyó sus oraciones, a pesar que eran desobedientes, que eran duros. El pueblo de Israel era duro de corazón. Vamos a leer Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová a Gedeón, quien estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón se encontraba con temor. Dice que estaba tratando, porque cada vez que se venían los madianitas arrasaban, destruían, arruinaban con todo. Entonces él se quedaban sin nada para alimentar a su familia. Entonces dice que Gedeón, en el afán y el temor que tenía, estaba tratando de juntar algo de comida, de separar algo para que esconderlo de los madianitas y que ellos no puedan destruirlo. Si vemos en Jueces 6:12, dice así: y el ángel de Jehová se le apareció
y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y si seguimos el versículo 13 dice así: y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón se encontraba no solo con temor, sino con una insatisfacción en su corazón, con una queja, con un lamento, con un cansancio, con fatiga. La situación era incontrolable la que ellos vivían, y ellos no sabían ya qué hacer. Era tanto como estaban debajo de los pies de los madianitas, y aún así ellos seguían clamando al Señor y pidiendo perdón por sus desobediencias. Y si leemos en el versículo 14 dice así: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón, en lugar de sentirse animado, fortalecido, inspirado, respaldado, comenzó a buscar excusas, comenzó a decirle las 1001 de las razones por las cuales él no calificaba para esa misión. Todos sus errores para decir: yo no puedo hablar, yo soy el menor de todos, vengo de una tribu pobre. Todas sus excusas puso delante del Señor. Pero en el versículo 15, prestemos atención, dice así: entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? En ciertas palabras le estaba diciendo: te equivocaste conmigo. Ciertas palabras le estaba diciendo: tú me miraste a mí. Lo que Gedeón ignoraba, y esos errores también los cometemos nosotros, que cuando el Señor llamó a Gedeón, el Señor conocía las faltas de Gedeón, conocía las debilidades de Gedeón, conocía en qué estaba fallando Gedeón, conocía todo, porque su palabra dice que Él todo lo conoce acerca de nosotros. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta que si Él nos está llamando así, con los defectos, con los errores, así como Él nos ve. No es que Él lo pasa por desapercibido, Él lo ve. Él ve cada error de nosotros, pero aún así en su misericordia, Él sabe que Él puede cambiar nuestras vidas. Él sabe el plan y el propósito perfecto que había en Gedeón. Gedeón se excusaba y dice: ¿con qué lo haré yo? Pero el Señor sabía que había un plan grande, que había un plan de bien y no de mal en la vida de Gedeón, que Él lo había creado con un propósito divino y no pasaba nada por desapercibido delante de sus ojos. Y continúa diciendo: he aquí, mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de mi casa, de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Qué palabra de Dios! Estos madianitas dice que eran incontables, que eran fuertes, que eran malvados, que eran personas que no tenían escrúpulos. Pero aún así el Señor le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor le estaba diciendo: vas a derribar ese ejército que no se puede contar, como que si fuera un solo hombre delante de ti. Y yo me puedo imaginar a Gedeón, me puedo imaginar cómo él se estaba sintiendo.
con ese temor que había, con ese dolor que tenía y con toda esa incertidumbre que muchas veces nosotros tenemos y traemos delante de Dios. Comenzó a enumerar miles y miles de excusas, decirle, yo no puedo por esto. Y el Señor le decía, perfecto, yo no puedo por aquello. Y el Señor decía, correcto, pero aún así irás. Perfecto, era lo que yo estaba buscando. El Señor le decía a Gedeón, yo conozco todas tus debilidades y aún así he venido a ti y te he escogido a ti. Así que guárdate tus excusas porque irás y harás de acuerdo a lo que yo te mande. Me parece hermoso la manera en que Dios me hacía interpretarlo. Yo le decía, Señor, tú eres perfecto. Nosotros no lo somos. Nosotros miramos todas las cosas que no están bien. Siempre le buscamos a la sábana blanca la mancha. Siempre le buscamos al problema agravarlo. ¿Por qué está mal? ¿Por qué es peor? Pero el Señor no es así. El Señor se agrada en transformar todo lo malo en algo imposible, en algo que solo Él puede recibir la gloria y la honra. Y cuando examinaba la historia de Gedeón y buscaba todas esas excusas de Gedeón, todas sus debilidades, y podía entender cómo Gedeón no entendió que quien estaba hablándole era la presencia misma del Señor. Cómo él dudó, cómo él solo miró lo malo, ese llamado tan divino que el Señor le estaba haciendo. Y el Señor me remontó a cuando nació Eres Amada. Toda esta semana hemos recibido muchos mensajes de gente que quiere saber qué es Eres Amada. ¿Cómo nació Eres Amada? ¿De dónde somos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuáles son nuestras metas? La semana pasada me mandó un mensaje un pastor y lo primero que fue estremecerse todo mi cuerpo en la presencia del Señor porque comenzó a bendecirnos, comenzó a bendecir este ministerio, comenzó a bendecir Eres Amada, el staff de Eres Amada y me preguntaba, ¿cuál es su gol? Quiero saber para orar por ustedes. Y entonces sentí la necesidad de explicarle qué es Eres Amada. Eres Amada fue un deseo que nació en mi corazón, pero no para este programa. Ese deseo nació para abrir una casa de mujeres abandonadas, una casa de mujeres en situación de calle, de mujeres que se encuentran rotas, vacías, abusadas, con una necesidad también física, espiritual y una necesidad también de todo lo material, de poder darse un baño, de poder, ¿cómo rehacemos? La pregunta era, ¿cómo rehacer la vida si no tenemos dónde descansar, no tenemos dónde bañarnos, no tenemos un lugar donde podemos decir, ok, mañana me voy a preparar para mañana ir a buscar un trabajo? Si estás en situación de calle y estás sucio. Entonces ese deseo nació en el corazón, en nuestros corazones, en el corazón de mi esposo y el mío. Queríamos, era el sueño y comenzamos a orar para proveerles una cama limpia, un techo seguro, darles la oportunidad, darles una mano de vendarlas en el Señor, de sanarlas, de restituir sus vidas con la palabra del Señor y darles la oportunidad de un nuevo comienzo, agarradas en la mano del Señor y fortalecidas en Cristo. Pero por mi personalidad, nunca me imaginé delante de una cámara. Aunque ustedes no lo crean, soy muy tímida. Me cuesta a veces relacionarme con las personas. Me cuesta a veces entablar cuando hay muchas personas una conversación.
Jamás estuvo en mi pensamiento yo poder estar delante de una cámara. Si me lo decían, yo hubiera dicho, no, no, no. Pero entendí que el Señor hace como Él quiere. Dios hace como Él se le place. Entonces comenzamos a crear, por ayudar a unas personas que necesitaban, comenzamos a crear la compañía con el nombre Christian Image o Imágenes Cristianas. Una vez que la creamos, que el Señor nos respaldó en gran manera, necesitábamos muchas cosas y usó a personas del mundo que nos proveyeron mucho lo que es equipment, cámaras, laptops, muchas cosas nos proveyeron que nosotros decíamos, Señor, qué grande es tu misericordia. Y cuando un plan es ejecutado en tus manos, tú comienzas a proveer, a proveer. Y no hemos tenido que comprar casi nada, porque el Señor se encargó de proveernos todo. Y necesitábamos, una vez creado Christian Image, necesitábamos material para empezar a poner al aire, para empezar a promover Christian Image. Y nace la idea de abrir un programa para mujeres. Como el sueño que el Señor había puesto en mi corazón era la casa de mujeres, vino a nuestro corazón a abrir una casa, un programa que hable a las mujeres. Y sin darnos cuenta, una cosa se daba la mano con la otra, porque era necesario también poder llegar a mujeres, conocer mujeres, si aún todavía el Señor no terminó su obra, porque estamos orando por esa casa, pero tenemos la convicción que está cerca. El Señor nos ha estado bendiciendo, nos ha estado moviendo hacia esa dirección. Y yo sé que cuando sea la hora perfecta, el momento perfecto, el Señor nos estará dando y estaremos abriendo las puertas de Eres Amada como una institución sin fines de lucro. Y cuando comenzamos a firmar, a pesar de los programas, después de unos meses que empezamos a firmar, las personas con las cuales trabajaban con nosotros se tuvieron que retirar. Y yo entiendo que fue propósito de Dios, pero nos quedamos con mi esposo como en un desierto espiritual. No sabíamos qué hacer. Comenzamos a pelear con el Señor. Yo comencé a preguntarle, Señor, tú no te equivocas. Si tú proveíste todo esto, tú no das como para probarlo. Tú das con propósito, tú extiendes la mano con propósito. Señor, mostranos qué debemos hacer. Y el Señor usó vidas para aconsejarnos, para alentarnos, personas que aún ni conocíamos. Aunque reconozco que peleé mucho con el Señor, con mis sentimientos también, porque yo sentía que yo no cualificaba para esta responsabilidad. Tuve dudas, así como tuvo Gedeón en su corazón. Tuve dudas y decía, Señor, ¿será que te equivocaste conmigo? Señor, yo tal vez no tengo la experiencia que se necesita. Tal vez nunca estuve delante de una cámara y con mi esposo acerca de la tecnología, de las conexiones, de la editar y todo. Era algo, un campo nuevo para nosotros. No sabíamos nada de esto, no estábamos preparados, pero aún así el Señor nos llamó y por eso me identifico tanto con Gedeón, porque yo también le dije al Señor, te equivocaste conmigo, yo no sirvo para eso, pero el Señor me dijo sí. Así, con todos esos errores, con todas esas dificultades, con todas esas faltas, así yo te he llamado y entendí que el Señor es justo y que Él es fiel. De la misma manera que Gedeón en el versículo 15 dijo, con
¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Si bien no lo manifesté verbalmente, pero lo tenía en mi corazón. Ese miedo estaba en mi interior y yo sé que mi esposo también tuvo su batalla, también tuvo sus preguntas, también tuvo su momento de examinar qué pasó acá. Pero entendimos que Dios hace como Él quiere. Dios conoce nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos. En su palabra nos dice que Dios es quien escudriña los corazones y conoce sus intenciones, que no hay nada oculto que se esconda o que se escape a la presencia de Dios. Y vemos en Primera de Tesalonicenses 2:4 dice así la palabra de Dios. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esta palabra dice que Dios nos ha confiado el Evangelio, que dependemos exclusivamente de Él para que hablemos todo lo que hemos oído, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, para que el nombre de Dios sea glorificado. No para que los hombres nos alaben, no para agrandar nuestro nombre y nuestra imagen, sino para levantar el poder de Dios allí en tu necesidad, dejarte saber, poder entrar a tu hogar y decirte, Dios te está llamando. Sí, así con tus necesidades, sí, así con tu mal carácter, así con esa adicción, así como estás. El Señor te está llamando, Gedeón. Dios entra a las vidas. Él no viene, no esperes que todo esté bien para correr a los brazos del Señor. Él te llama así como estás. En este momento, en este lugar, Él te dice, ve porque yo te envío. Prepárate para predicar su palabra. Él confió el Evangelio de Dios en tus manos para que vos puedas predicar y que puedas pedirle conocimiento, sabiduría, entendimiento. Y el Espíritu de Dios te va a respaldar en todo momento. Y esa historia que pasamos en Eres Amada fue un proceso que nos agarramos de Dios. Fue un proceso donde yo entendí la necesidad que teníamos de Dios. Si bien Él nos había entregado todo, teníamos un llamado de Dios, pero nosotros teníamos una necesidad de Dios, porque necesitábamos que Dios nos preparara para que habláramos lo que fuimos llamados a hablar, para que entendiéramos quién era el que nos llamara, quién era el que había extendido ese llamado en nosotros. Y fue propósito de Dios. Todo estuvo preparado, así como Dios entregó al pueblo de Israel, a los madianitas, a este pueblo tan cruel, fue con un propósito. Fue con un propósito de acorralarlos a cierto punto, que llevarlos al arrepentimiento, de llevarlos al punto que diga, Señor, te necesitamos. Muchas veces cuando pasamos por pruebas es porque el Señor nos está permitiendo, porque Él quiere que levantemos nuestros ojos y nuestros corazones a Él y que le digamos, si ese es tu llamado, pongo mi vida en tus manos, me coloco delante de ti y hágase tu voluntad. No sé cómo lo vas a hacer, tú eres especialista en eso, y poner nuestras vidas en la perfecta manos de Dios.
Y Gedeón peleó así con el Señor. Peleó de esa manera. Si bien nunca estuvo en los planes de Gedeón ponerse a cargo de un ejército, ir a pelear. Dice que él se encontraba en el campo, se encontraba trillando el trigo. Entonces, jamás hasta que el Señor vino, envió a su ángel y hizo ese llamado, Gedeón ignoraba el llamado de Dios. Dios lo fue llevando, lo fue llevando. Si bien nunca estuvo en sus planes, pero comprendió que los planes de Dios eran perfectos y no tuvo opción que obedecerle al Señor. Nunca se trató de lo que Gedeón podía hacer. Nunca se trata de lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia cuenta. No se trata de nuestro conocimiento, no se trata de tus estudios, de tu talento. Se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros. Eres amada, fue creada, ya llevamos un año de programación, casi un año, y no buscamos dinero, es algo sin fines de lucro. Nuestro único propósito es dejarnos usar por Dios, ya sea en el mensaje o en lo que Dios quiera para nuestras vidas, pero no pedimos donaciones, no pedimos ayudas económicas. Nosotros entendemos que dependemos exclusivamente de la mano de Dios. Y en eso vemos el respaldo. Cuando Dios te llama, no vas a tener que andar corriendo detrás de las riquezas, porque es Él el que se encarga de darte todo. Donde hay un llamado, hay un respaldo de Dios. Y donde hay un respaldo de Dios, hay bendición de Dios para todo lo que hagamos. No necesitamos estar pidiendo dinero, no necesitamos estar golpeando puertas y desesperando. Si te encontrás en alguna situación económica, déjame decirte que estás en los planes de Dios. Y la palabra de Dios dice que las bendiciones del Señor nos perseguirán a nosotros. No que nosotros perseguiremos las bendiciones, sino que junto con la voluntad de Dios que nosotros ejercamos, va a venir la voluntad de Dios y va a venir la bendición y va a venir la provisión de Dios para todo lo que Dios te ha llamado. El llamado de Dios viene con respaldo. Eso es algo que te tiene que quedar hoy bien en claro. Si bien el Señor me enseñó para que me quede bien en claro que no hay necesidad que pase desapercibida delante de Él. No hay dolor, no hay situación que el Señor no la vea. Y así te digo a vos, no sé en qué situación te puedas estar encontrando. Tal vez te sentís que Dios se olvidó de vos, pero déjame decirte que no es así. El Señor está ahí. Tal vez tenés que pasar una prueba, pero acércate, humíllate de todo corazón porque Él es tu proveedor. Y si continuamos con la vida de Gedeón, había dudas en su corazón, pensamientos negativos. Gedeón pidió al Señor señales. No le bastó con que él estaba viendo un ángel del Señor. Le dijo, si esto es de Dios, dame señales. Quiero ver señales. Le pidió 2 señales más. Fue duro, pero al final terminó creyendo al llamado de Dios. Terminó abrazando ese llamado de Dios. Después que Gedeón derrumbó los altares de los paganos, toda la idolatría sacó, se propuso manos a la obra, a obedecer al pie de la letra lo que el Señor lo había mandado hacer. Y si vemos en Jueces 7:2 dice así, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Gedeón comenzó
a responder, a actuar de acuerdo al Señor. Se comenzó a movilizar, comenzó a armar los ejércitos, a buscar, pero el Señor se le aparece y le dice, ese pueblo es mucho. Y Gedeón, me imagino que el pensamiento que habrá corrido por su mente, son innumerables los marianitas y los amonitas, son miles y miles. ¿Cómo me puede estar diciendo el Señor que son muchos? Pero la historia cambió en la vida de Gedeón. El primer Gedeón que dijo, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Se dedicó a hacer silencio delante del Señor y obedecer. La palabra no dice que hubo una sola queja. El pueblo que está contigo es mucho, dijo el Señor. Prestemos mucha atención, pero Gedeón no opinó, no respondió con ningún comentario negativo para atrás. Gedeón estaba agarrado de las manos de Dios. Y si vemos Jueces 6, del 3 al 5, para que tengan una noción, para aquellos que no conocen muy bien la historia, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desolarla. Dice que este pueblo, estos porque eran muchas tribus mezcladas, destruían con todo. No se conformaban solo con llevarse una parte, sino que se aseguraban de no dejarle nada a Israel para que comiera, de no dejarles nada. Pero Gedeón se mantenía obediente al mandato de Dios, se sujetó a la voluntad de Dios. Ya no argumentó, yo no puedo, yo tengo esto en contra. Algo había ocurrido y es un cambio de mentalidad. Gedeón entendió que él no podía, que eran las fuerzas de Dios, que era la fuerza de Dios quien iba a derribar a esa gente, era la fuerza de Dios quien iba a hacer el milagro. Y cuando alguien grande se junta con algo pequeño, grandes cosas suceden. Suceden milagros, prodigios, maravillas, cosas inexplicables, cosas hermosas del Señor. Dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta vez Gedeón podía calificar para eso que el Señor lo había llamado. Si bien en el principio Gedeón no tenía la visión, Gedeón ahora comenzó a entender el llamado de Dios. Si no se enfocó otra vez en sus debilidades, en lo que él no podía hacer, Gedeón, varón esforzado y valiente, pudo creerle al Señor. Hay promesas de Dios para nuestras vidas que no se pueden materializar hasta que nosotros no las creamos, hasta que nosotros no nos apoderemos de esas promesas de Dios. Eso fue lo que hizo Gedeón. Gedeón tomó poder de lo que el Señor le había dicho, que él iba a derrumbar a los madianitas como a un solo hombre, que él era esforzado y que él era valiente y que era únicamente con las fuerzas de Dios. En la Biblia hay promesa para todos los hijos de Dios que necesitamos creerlas.
Si hay algo que el Señor nos pide es que creamos en esas promesas. Él nos ha dado potestad de derribar potestades del infierno. Todo eso que se levanta, enfermedades, cosas, adicciones, cosas que se levanten contra tus hijos, contra tus seres queridos. Dios nos ha dado potestad de derribarlas. Él nos ha dado las fuerzas, porque no son nuestras fuerzas, sino son las fuerzas de Dios. Se trata de Dios. Y Gedeón entendió eso. Los pensamientos pequeños desaparecieron y cayeron por tierra. Literalmente fue convencido por un ángel. Él tenía todos los requisitos que Dios quería para utilizar su vida. Hoy Dios nos dice, tú eres escogido. Debemos entender que tenemos todos los requisitos que Dios quiere que tengamos, que Él conoce nuestras vidas y que el único obstáculo el mayor obstáculo que nosotros podemos tener es nosotros mismos, tú mismo. Tú eres el peor obstáculo que puedas tener. ¿Decides creerle a Dios o decides refugiarte tras un no puedo? No estoy preparado, me falta, no tengo lo material, no tengo el respaldo. Tú mismo eres quien frena lo que Dios te ha dado. Entonces el Señor hoy nos dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque no depende de los hombres, depende de la fuerza de Dios. Si tú te enfocas en lo que tienes en contra, jamás podrás vencer. No podrás abrazar y alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Si te enfocas en que eres insignificante, jamás verás ejércitos caer delante de ti. Caminarás en derrota. Debemos confiar en las fuerzas de Dios. Si tú hoy te levantas con fe mueve la mano de Dios y vas a mover la mano de Dios, moverse contigo. Aunque te sientas el más pequeño, Dios te dice, yo estoy con vos. Aunque te sientas que no puedes, Dios dice, yo soy en vos. Las oportunidades que rechazaste pensando que no podías, Dios te va a dar fuerza para poder retomarla. Y con fuerza, así como dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No importa qué ejército se levante, confía en el Señor. Cuando el más grande está con vos, no hay fuerza que se levante en tu contra. Eso se llama poder de Dios. Dios puede haber elegido al más preparado. Dios puede haber elegido al más capacitado, pero era necesario escoger al más pequeño, porque conocía el corazón de Israel. Dios conocía que ellos se jactaban mucho de sí mismos, que se olvidaban rápido del amor y de la provisión de Dios. Y después, cuando estaban destruidos, se acordaban que tenían un Señor. Dios conocía ese corazón tan duro. Y la palabra, quiero que leamos Primera de Samuel 16:7, y dice así: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gedeón tenía la cualidad perfecta para enfrentar ese ejército, la dependencia de Dios. Él sabía que sus fuerzas no venían de él. Dios no necesita el poder del hombre. El hombre necesita el poder de Dios, las fuerzas de Dios, la guía de Dios, la inteligencia de Dios y la cobertura
principalmente de Dios. Muchas veces nos sentimos que no tenemos fuerza, pero es allí donde tenemos que levantarnos y confiar que no son tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Este es el mensaje para el día de hoy. Yo te incito que hoy medites en tu circunstancia que te encontrás, que puedas meditar lo que estás viviendo. Y recuerda que Dios dice con las fuerzas de Dios. Tú puedes vencer a una adicción, tú puedes vencer a una debilidad con las fuerzas de Dios. Te abrazo, te bendigo. Oro por tu vida y estamos muy agradecidos con todas esas redes en Chile, Perú, Uruguay, Nicaragua, México, que se encargan de poner Eres Amada en sus páginas. Yo les doy gracias y los bendigo en el nombre del Señor y entiendo que en el principio nunca pude haber visto eso, pero el Señor hace como Él quiere y son las fuerzas de Dios. Allí cuando yo dije, Señor, yo no creo que puedo, Él dijo, tú sí puedes. Y le damos la gloria, la honra al Señor, porque el Señor es tocando las manos de mi esposo y tocando mi boca cuando yo hablo. Somos un equipo en Cristo Jesús. Te bendigo, te doy gracias por tu respaldo y te pido que nos acompañes el sábado que viene. No te olvides que eres amada.